El mensaje llegó a mi teléfono celular exactamente a las 9 de la noche con 42 minutos de un jueves de diciembre. Lo recuerdo con esa precisión quirúrgica no porque tenga una memoria fotográfica, sino porque en ese instante, el tiempo pareció detenerse, congelándose de la misma manera que mis dedos estaban congelados en ese momento. Yo estaba tirada boca arriba sobre el concreto helado y manchado de grasa del patio de maniobras de Transportes Villalobos. El viento del norte soplaba con fuerza, colándose por debajo del chasis del remolque número 44, cortándome la cara como si fueran pequeñas navajas de hielo. Mis manos, cubiertas de una mezcla negra y viscosa de aceite quemado y tierra, sostenían una llave inglesa de media pulgada. Estaba tratando desesperadamente de sellar una fuga en el cárter del motor, una tarea que no me correspondía, una tarea que estaba muy por debajo de mi supuesta jerarquía en la empresa, pero que, como siempre, había recaído sobre mis hombros. Nuestro jefe de mecánicos, un hombre llamado Roberto que llevaba 5 años con nosotros, había renunciado hacía 48 horas. Se fue gritando y azotando la puerta porque su cheque de nómina había rebotado por segunda quincena consecutiva. Y teníamos un envío urgente de electrodomésticos, valorado en $200,000, que debía salir hacia la frontera con Estados Unidos a las 5 de la mañana en punto. Si ese camión no salía, perderíamos el contrato. Así que ahí estaba yo, Mireya Villalobos, de 34 años, con una maestría en administración de empresas y un diplomado en logística internacional, con el overol manchado y las uñas negras, haciendo el trabajo sucio que nadie más quería hacer. El teléfono vibró violentamente contra mi cadera, un zumbido sordo que compitió con el ruido del viento golpeando las láminas de metal de la bodega. Me limpié las manos apresuradamente en un trapo que ya estaba más sucio que limpio, dejando vetas de grasa en la tela gris, y saqué el aparato con dificultad. La luz de la pantalla iluminó mi rostro cansado, proyectando sombras fantasmales bajo el chasis del camión. Era una notificación de WhatsApp. Un mensaje de voz. El remitente, papá. Dudé un segundo antes de presionar el botón de reproducir. Normalmente, las llamadas o mensajes de don Rogelio Villalobos a estas horas de la noche solo significaban una cosa: problemas. Gritos porque Efraín, mi hermano mayor, había olvidado hacer algún trámite, o exigencias para que yo resolviera algún problema mágico con las cuentas bancarias antes del amanecer. Pero había algo en la falta de texto previo, en la soledad de ese archivo de audio, que me erizó la piel más que el frío de la noche. Le di al play y me llevé el teléfono a la oreja, tapándome la otra con la mano libre para bloquear el ruido de la carretera cercana. La voz de mi padre sonó clara, sin el ruido de fondo habitual de la televisión o de mi madre cocinando. Sonaba medida, ensayada, con ese tono frío y corporativo que usaba cuando quería despedir a un empleado sin tener que mirarlo a los ojos. Mireya, dijo mi padre, y su voz no tembló. He estado hablando largo y tendido con tu madre y con Efraín esta tarde. Hemos tomado una decisión ejecutiva respecto a las festividades de este año. La cena de Navidad será un evento mucho más íntimo, reservado exclusivamente para el núcleo que llevará las riendas del futuro de la empresa. Efraín va a aprovechar la ocasión para presentar oficialmente a su nueva prometida a la sociedad y, lo más importante, vamos a discutir los detalles finales de la transición de la presidencia hacia él. Hizo una pausa. Una pausa que sentí en el estómago. Creemos que tu presencia, bueno, dada tu actitud reciente, tan negativa y crítica hacia la gestión de tu hermano, y tus constantes quejas sobre los presupuestos, solo crearía una tensión innecesaria en una noche que debe ser de celebración. Así que, no te molestes en venir. Es mejor para todos. Tu madre dice que te enviaremos un plato de pavó con el chofer de guardia si quieres, para que no cenes sola. Buenas noches. El audio terminó. La pantalla se fue a negro. Me quedé allí, inmóvil, con las piernas estiradas bajo toneladas de acero y caucho. El silencio que siguió al mensaje fue absoluto, pesado, asfixiante. 18 segundos. Eso fue todo lo que necesitó mi padre para borrar 34 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Lo volví a reproducir. Una vez. 2 veces.
No porque no hubiera entendido las palabras, sino porque mi cerebro se negaba a procesar la crueldad implícita en ellas. No te molestes en venir. El núcleo que llevará las riendas. Tu actitud negativa. Esperaba sentir una explosión de dolor. Esperaba que las lágrimas brotaran de mis ojos y se mezclaran con la grasa en mis mejillas. Esperaba sentir ese dolor agudo, infantil, de la niña que ha sido rechazada por su héroe. Pero, para mi sorpresa, no sucedió nada de eso. Lo que sentí fue una quietud helada. Una calma sobrenatural. Fue como si, de repente, una pieza de rompecabezas que había estado intentando forzar durante décadas finalmente encajara en su lugar, completando una imagen que yo me había negado a ver. A 50 metros de mí, el portón eléctrico de la entrada principal se abrió con un chirrido metálico. Vi entrar el coche de mi hermano Efraín. Era un deportivo rojo italiano, convertible, brillante bajo las luces de halógeno del patio. Un coche que la empresa estaba pagando mediante un arrendamiento financiero fraudulento que yo había tenido que disfrazar en la contabilidad 3 meses atrás bajo el concepto de equipo de transporte especializado. Efraín bajó del coche. Iba impecable. Vestía una camisa de seda blanca desabotonada en el cuello, pantalones de diseñador y zapatos de cuero que costaban más que el sueldo mensual de 3 de mis mecánicos juntos. Caminó hacia la oficina principal con esa arrogancia que lo caracterizaba, encendió la luz, tomó unos documentos del escritorio de la recepción, apagó la luz y volvió a salir. Ni siquiera miró hacia el patio de maniobras. Ni siquiera se detuvo a pensar quién podría estar arreglando el camión 44 para que el negocio siguiera funcionando. Para él, las cosas simplemente se arreglaban solas. O mejor dicho, las arreglaba yo, la hermana invisible, la sombra eficiente. Volví a mirar mi teléfono. El mensaje de audio seguía ahí, burlándose de mí con su pequeña barra azul de reproducido. Podría haberlo llamado. Podría haberle gritado, haberle recordado que yo era la única razón por la que Transportes Villalobos no había quebrado en el año 2019. Podría haber ido a casa de mi madre y haber llorado en su regazo, esperando que ella, por una vez en su vida, me defendiera. Pero sabía que nada de eso funcionaría. Llevaba años intentando ganar ese juicio y el veredicto siempre era el mismo, culpable de ser mujer, culpable de ser competente, culpable de no ser Efraín. Así que hice lo único que me quedaba, lo único digno. Abrí el chat de WhatsApp. Mis dedos, todavía entumecidos y sucios, teclearon 2 palabras. Solo 2. Recibido. Papá. Envié el mensaje. Guardé el teléfono en el bolsillo profundo de mi overol. Me levanté del suelo frío, sentí crujir mis rodillas y mi espalda, me sacudí el polvo y terminé de apretar la última tuerca del cárter con una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento vacío, no me serví una copa de vino para ahogar las penas. No llamé a una amiga para desahogarme. Me di una ducha rápida, fregando mi piel hasta que estuvo roja para quitarme el olor a diésel. Luego, me senté en la mesa de mi cocina, abrí mi computadora portátil, esa que tenía las credenciales de administrador global de todas las cuentas bancarias y portales de crédito de la empresa. No entré para trabajar. No entré para pagar nóminas. Entré para ver una cosa específica. Mi nombre. Ahí estaba, brillando en la pantalla del portal de banca corporativa, Mireya Villalobos. Estatus, aval solidario y cotitular activo. Línea de crédito revolvente, $3 millones americanos. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene en sus manos el detonador de la bomba nuclear sobre la que todos están sentados, bebiendo champán y celebrando su exclusión. Si ya no era familia para cenar en su mesa en Nochebuena, entonces tampoco era familia para pagar sus deudas millonarias. Para que entiendan por qué ese mensaje de texto no fue solo un insulto, sino una declaración de guerra, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. No nací siendo vengativa. Me hicieron así, golpe a golpe, desprecio a desprecio. Transportes Villalobos no siempre fue un imperio de 80 camiones, naves industriales y contratos internacionales.
Cuando yo tenía 6 años, la empresa era solo mi papá, don Rogelio, y una camioneta de carga Ford modelo 79 que olía permanentemente a tabaco rancio y sudor de jornada larga. Mi mamá, doña Consuelo, hacía tortas de jamón y queso en la cocina de nuestra casa de interés social para venderlas a los trabajadores de la construcción y ayudar con la gasolina de la camioneta. Pero mi papá tenía una ambición voraz. Y tenía algo que consideraba aún más valioso que el dinero, un hijo varón. Efraín. Efraín es 4 años mayor que yo. Desde el momento en que nació, fue el príncipe heredero. El elegido. Mi padre lo miraba con una adoración que rozaba la idolatría religiosa. Efraín no podía hacer nada mal. Si rompía un vaso, era culpa del vaso por estar ahí. Si reprobaba un examen, era culpa del maestro por no saber enseñar. Recuerdo una tarde específica, una tarde que marcó mi destino, cuando yo tenía apenas 12 años. Estábamos en lo que entonces funcionaba como la oficina central de la empresa, una mesa plegable de plástico blanco en la esquina húmeda de nuestro garaje. Mi papá estaba furioso. Tenía papeles extendidos por toda la mesa, facturas arrugadas, notas de remisión manchadas de café. Los números de los impuestos anuales no cuadraban y tenía un miedo mortal a una auditoría de Hacienda. Efraín, que en ese entonces tenía 16 años, estaba tirado en el sofá viejo que teníamos ahí, viendo un partido de fútbol en una televisión pequeña, comiendo papas fritas y limpiándose la grasa en sus jeans. Papá le gritó, desesperado, Efraín. Ven acá, muchacho. Deja esa maldita televisión y aprende a hacer esto. Esto será tuyo algún día, tienes que saber cómo cuadrar un balance. Efraín ni siquiera volteó la cabeza. Sus ojos no se despegaron de la pantalla. Soltó un bufido y dijo, ay, papá, qué hueva me das. Para eso se le paga a los contadores. Yo no nací para sumar centavos, yo nací para mandar. Además, ya me voy, mis amigos me esperan en la plaza. Se levantó, tomó las llaves del coche de mamá sin pedir permiso y salió del garaje, dejando a mi padre con la palabra en la boca. Mi papá se quedó allí, con la cabeza entre las manos, derrotado, murmurando maldiciones. Yo, que había estado sentada en silencio en un rincón haciendo mi tarea de matemáticas, me acerqué despacio. Había estado observando a papá hacer las cuentas durante meses desde las sombras. Me gustaban los números. Los números eran ordenados, lógicos, predecibles. Los números no mentían ni tenían favoritos. Papá, le dije en voz baja, casi un susurro. Creo que sé dónde está el error. Él levantó la vista, con los ojos rojos de cansancio y frustración. ¿Qué dices, niña?, me ladró. Vete a jugar con tus muñecas. Insistí. Me acerqué a la mesa y puse mi dedo pequeño sobre una columna de cifras. Aquí, papá. En la columna B sumaste el impuesto al valor agregado 2 veces en la factura del proveedor de llantas. Y aquí, en la columna D, restaste un ingreso como si fuera un gasto. Él miró mi dedo. Miró el papel. Frunció el ceño. Agarró su calculadora gris, grande como un ladrillo, y empezó a teclear frenéticamente. Hubo un minuto de silencio, solo roto por el clic 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 de las teclas. Luego, sus hombros se relajaron. Soltó un suspiro largo. Tenía razón. Ese error nos habría costado una multa que podría haber quebrado el negocio en ese entonces. Me miró por un momento. Y por primera vez en mi vida, vi algo parecido al respeto en sus ojos oscuros. Me dio una palmada en la cabeza, tosca, como quien felicita a un perro obediente que ha traído el periódico. Bien hecho, mija, dijo, y yo sentí que el corazón se me inflaba de orgullo. Tienes buen ojo para los detalles. Vas a ser una excelente secretaria para tu hermano cuando él sea el director general. El aire se salió de mis pulmones. Secretaria. Para mi hermano. No socia. No directora. No heredera. Secretaria. La ayudante. La que sirve el café y arregla los papeles para que el hombre importante brille. Esa frase se grabó en mi cerebro con hierro caliente. Se convirtió en la banda sonora de mi vida.
A pesar de eso, o tal vez debido a eso, me aferré a ese momento de utilidad. Pensé, con la ingenuidad de una niña, que si me esforzaba lo suficiente, si me volvía indispensable, si me convertía en la mejor, él eventualmente cambiaría de opinión. Pensé que la competencia y el mérito matarían al prejuicio. ¡Qué estúpida fui! Estudié como una loca. Mientras Efraín apenas lograba pasar la preparatoria copiando en los exámenes, comprando trabajos finales y sobornando a los maestros con regalos de la empresa, yo sacaba 10 perfectos. Me gané una beca completa para la universidad más prestigiosa del estado. Estudié finanzas y luego hice una maestría en administración de empresas mientras trabajaba tiempo completo. Aprendí inglés fluido, aprendí sobre logística aduanera, aprendí a negociar con líderes sindicales de camioneros que desayunaban clavos y cenaban amenazas. ¿Y Efraín? Efraín se dedicó a vivir la vida de rico. Iba a la universidad privada más cara, pagada íntegramente por papá, pero se la pasaba en fiestas. Chocó 3 autos de lujo en 4 años. Dejó embarazada a una chica a los 20 años y papá tuvo que pagar un arreglo costoso y humillante para silenciar el escándalo y que la chica no hablara. Pero cada vez que Efraín entraba a la oficina, con resaca y oliendo a alcohol, mi papá se iluminaba como un árbol de Navidad. Ahí viene el futuro, decía, abriendo los brazos. Efraín se sentaba en la silla del director, ponía los pies sobre el escritorio de caoba y preguntaba, ¿ya depositaron lo de mis gastos de representación? Necesito efectivo para el fin de semana. Yo estaba en el cubículo de al lado, pequeño y sin ventanas, resolviendo crisis de logística, coordinando rutas para evitar zonas de asaltos del crimen organizado, peleando con aseguradoras por centavos. Yo era la que conocía el nombre de cada uno de los 80 chóferes, la fecha de cumpleaños de sus hijos, quien tenía diabetes y quien necesitaba un anticipo para medicinas. Para mi familia, yo era invisible. Era parte del mobiliario, como la fotocopiadora o la cafetera. Era Mireya, la que arregla cosas. La que apaga fuegos. La que limpia la mierda que dejan los demás. Nunca recibí un gracias sincero. Nunca recibí un bono de Navidad. Solo recibía un sobre con efectivo de parte de mi mamá a escondidas, como si fuera una limosna vergonzosa, mientras me susurraba en la cocina, no le digas a tu padre, ya sabes cómo se pone con el dinero, dice que ya tienes tu sueldo, pero cómprate algo bonito, mija. Y yo lo aceptaba. Aceptaba las migajas porque, en el fondo, todavía era esa niña de 12 años en el garaje, esperando que su papá la mirara a los ojos y dijera, me equivoqué. Tú eres la digna. Tú eres la heredera. Esa esperanza es una droga peligrosa. Te mantiene adicta al maltrato. Te hace justificar lo injustificable. Te hace firmar cosas que nunca deberías firmar. Como el contrato del banco de hace 2 años. El momento exacto en que vendí mi alma, o mejor dicho, mi futuro financiero, ocurrió hace 2 años, en una sala de juntas fría y estéril en el piso 20 de un banco internacional en el centro financiero de la ciudad. Recuerdo el olor de esa sala, una mezcla de café rancio de máquina, limpiador de alfombras con aroma a pino sintético y el sudor agrio del miedo. Estábamos sentados alrededor de una mesa de caoba inmensa, brillante como un espejo. De un lado, 3 ejecutivos del banco con trajes grises impecables, relojes caros y caras de póker. Del otro lado, el clan Villalobos, mi padre, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado gélido, mi madre, con su rosario de cuentas de nácar apretado en la mano debajo de la mesa, Efraín, mirando su reloj cada 2 minutos como si tuviera algo más importante que hacer que salvar la empresa, y yo. La situación era crítica, de vida o muerte para el negocio. La nueva normativa federal de transportes exigía que renováramos el 50% de nuestra flota de camiones para cumplir con los estándares de emisiones contaminantes. Si no lo hacíamos antes del 31 de diciembre, perderíamos nuestra licencia federal para operar en las carreteras y, peor aún, perderíamos el contrato con la armadora de autos japonesa que representaba el 60% de nuestros ingresos anuales. Necesitábamos $3 millones. No pesos. Dólares. El banco había revisado los números durante semanas. El ambiente era tenso.
Señor Villalobos, dijo el gerente regional del banco, un hombre llamado licenciado Castillo, deslizando una carpeta de cuero negro sobre la mesa hacia nosotros. Hemos analizado su solicitud con detenimiento. Es complicada. Mi padre se aflojó el nudo de la corbata, que parecía estar asfixiándolo. ¿Complicada? Tenemos activos, licenciado. Tenemos tierras, tenemos las naves industriales. Están hipotecadas al máximo, señor Villalobos, respondió Castillo sin pestañear, con la frialdad de un cirujano. Y su historial crediticio personal tiene varias manchas recientes por pagos tardíos en otras líneas de crédito revolventes. El sistema nos arroja una alerta de riesgo alto. Mi padre miró a Efraín con desesperación, buscando un salvavidas. Bueno, pónganlo a nombre de mi hijo. Él es el vicepresidente. Será el dueño de todo esto en unos años. Él tiene energía, tiene visión. Castillo miró a Efraín y luego bajó la vista a sus papeles, haciendo una mueca casi imperceptible de disgusto, como si hubiera olido algo podrido. Hemos revisado el perfil del señor Efraín Villalobos. Lamentablemente, su puntaje de crédito está por los suelos, señor. Tiene deudas personales significativas en tarjetas de crédito, préstamos automotrices vencidos y un historial de comportamiento financiero errático con varias entidades. Efraín se puso rojo de furia, golpeó la mesa. Eso es un error del sistema, gritó, su voz resonando en la sala silenciosa. Yo pago todo. Son unos incompetentes. Castillo lo ignoró olímpicamente y se dirigió de nuevo a mi padre. El banco no puede aprobar este préstamo con ustedes como garantes principales. El comité de riesgos lo ha rechazado. ¿A menos que? ¿A menos que qué? Preguntó mi madre, con la voz temblorosa, interrumpiendo por primera vez. A menos que incluyan a un cotitular o aval solidario con un perfil financiero impecable. Alguien que respalde la operación con sus propios activos personales y su reputación crediticia intachable. Todos se quedaron en silencio. Sabían que no tenían a nadie. Los tíos estaban quebrados, los amigos ya no prestaban dinero a don Rogelio. Entonces, Castillo me miró a mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Sin embargo, dijo Castillo, hemos notado en el acta constitutiva que la señorita Mireya Villalobos figura como accionista minoritaria y directora de operaciones. Hicimos una revisión preliminar de su perfil, con su autorización implícita al ser socia. Yo me enderecé en la silla, sintiendo un escalofrío. La señorita Mireya tiene un historial crediticio perfecto, continuó Castillo, leyendo de una hoja. 0 deudas. Inversiones conservadoras pero sólidas en fondos de ahorro. Un departamento propio libre de gravamen. Y, lo más importante, es quien ha firmado todas las auditorías exitosas de los últimos 5 años. El banco confía en su firma. El silencio en la sala cambió de textura. De repente, 3 pares de ojos familiares se clavaron en mí. Sentí el peso de su necesidad depredadora. Si la señorita Mireya firma como aval solidario y cotitular del crédito, poniendo su patrimonio personal y su futuro financiero como garantía total, podemos aprobar los $3 millones hoy mismo. Mi padre me miró. No con orgullo. Me miró como un náufrago mira a una tabla de madera flotando en el mar. Mireya, dijo, con esa voz suave y manipuladora que usaba cuando quería algo. Mija. Hazlo. Por la familia. Yo dudé. Sabía exactamente lo que significaba ser aval. Si ellos no pagaban, el banco no iría tras la empresa quebrada. El banco vendría por mí. Por mis ahorros de toda la vida, por mi pequeño departamento que tanto me había costado pagar, por mi sueldo futuro. Me embargarían hasta el alma. Papá, dije, tratando de mantener la voz firme. Esto es mucho riesgo. La empresa tiene flujos de efectivo inestables porque Efraín gasta demasiado en cosas que no son. No empieces con tus celos, me cortó mi madre, apretando mi brazo con fuerza por debajo de la mesa. Sus uñas largas se clavaron en mi piel, haciéndome daño. Mireya, por el amor de Dios. Es el legado de tu abuelo. Es el futuro de tu hermano. Si no firmas,
perdemos todo mañana. ¿Quieres ver a tus padres ancianos en la calle pidiendo limosna? ¿Eso quieres? Miré a Efraín. Me estaba mirando con una mezcla repugnante de desprecio y súplica. Por primera vez en su vida, el príncipe me necesitaba. Si firmo, dije, mirando a mi padre a los ojos, quiero el 20% de las acciones de la empresa. Y quiero voto real en la junta directiva. No más ser la secretaria. Mi padre parpadeó, sorprendido por mi audacia. Sí, sí, lo que quieras, dijo rápidamente, con esa prisa del mentiroso. Lo arreglaremos con el notario la próxima semana. Pero firma ahora. El banco cierra en 1 hora. La presión era asfixiante. Mi madre sollozaba en voz baja, rezando el Ave María. El banquero esperaba con la pluma Mont Blanc en la mano, suspendida en el aire. Y yo, tonta de mí, pensé que este era mi momento. Pensé que estaba comprando mi boleto a la mesa de los adultos. Pensé que estaba salvando a mi familia y que, finalmente, me lo agradecerían. Tomé la pluma. Pesaba como un lingote de plomo. Firmé. Mireya Villalobos. Aval solidario. En el momento en que la tinta negra tocó el papel, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No sabía si era alivio o una advertencia de mi instinto de supervivencia gritando que acababa de cometer el error de mi vida. Excelente, gritó mi padre, poniéndose de pie de un salto apenas solté la pluma. Hay que celebrar. Salvado el barco. Efraín, llama al asador argentino, el más caro de la zona. Reserva la mesa privada. Vamos a pedir las botellas de vino grandes. Salieron de la sala de juntas riendo, dándose palmadas en la espalda, eufóricos. Castillo, el banquero, se quedó guardando los papeles en su portafolio. Me miró con una expresión extraña. No era admiración. Era lástima. Tenga mucho cuidado, señorita Villalobos, me susurró mientras cerraba el maletín. Mantenga un ojo de águila en esos fondos. Usted es la única que tiene algo que perder aquí. Salí al pasillo. Mi familia ya estaba dentro del elevador, con las puertas a punto de cerrarse. Mireya, gritó mi padre desde adentro, con una sonrisa amplia. Pasa a la papelería de la esquina y saca 3 juegos de copias completas del contrato para los archivos de la oficina. Nos alcanzas en el restaurante si te da tiempo. Pide un taxi. Las puertas de acero se cerraron. Se fueron a celebrar con mi crédito, a comer carne de $100 el plato. Y a mí me mandaron a sacar copias. Ese día no fui al restaurante. Me fui a mi casa, me senté en la oscuridad y comí un sándwich de atún frío. Y esa promesa del 20% de las acciones, bueno, cada vez que la mencionaba después, mi padre decía, ahorita no es buen momento, mija, estamos reestructurando, los abogados están ocupados. Ya veremos el próximo año. 2 años pasaron así. 2 años de mentiras. Hasta que llegó el mensaje de texto. Si el mensaje de texto fue la bala que mató mi lealtad, el accidente del tío Paco fue la pólvora que cargó el arma. Ocurrió exactamente una semana antes del famoso mensaje de WhatsApp. Eran las 3 de la mañana de un martes lluvioso y miserable. Mi teléfono de emergencias, el que siempre tenía encendido junto a mi cama, sonó con ese tono estridente y agudo que solo significa desgracia. Contesté medio dormida, con el corazón acelerado. Señorita Mireya, era la voz de uno de nuestros coordinadores de ruta nocturna, temblando de pánico. Hubo un accidente grave en la carretera a Saltillo, en el tramo de Los Chorros. Es la unidad 58. Me senté en la cama de golpe, el sueño desapareciendo instantáneamente. La unidad 58 era el camión de Francisco Méndez, a quien todos llamábamos cariñosamente tío Paco. Él había trabajado con mi abuelo desde el primer día. Él me había enseñado a manejar estándar en el patio cuando tenía 15 años. Él era el único que me traía dulces en mis cumpleaños cuando mis padres se olvidaban. Era más padre para mí que mi propio padre. ¿Cómo está Paco?, grité, ya poniéndome los pantalones con una mano y buscando mis botas con la otra. Dime cómo está. Está vivo, pero,
La cabina quedó destrozada, señorita. Se fue al barranco. Dicen los paramédicos que le fallaron los frenos en la curva bajando la sierra. Llegué al Hospital General antes que la ambulancia, conduciendo como una loca bajo la lluvia. Cuando trajeron a Paco en la camilla por las puertas de urgencias, apenas lo reconocí. Su cara, usualmente sonriente y amable, estaba hinchada y morada, cubierta de sangre y vidrio. Respiraba con un silbido doloroso, burbujeante. Tenía 3 costillas rotas, un pulmón perforado y una pierna fracturada. Me quedé en la sala de espera toda la noche, sentada en una silla de plástico duro, rezando. Nadie más de la familia vino. Llamé a mi padre y me dijo que estaba muy cansado, que enviara flores y que me asegurara de que el seguro cubriera el camión. Efraín ni siquiera contestó el teléfono, su buzón de voz estaba lleno. Cuando salió el sol, pálido y gris, el ajustador del seguro llegó con el reporte preliminar del peritaje. Nos sentamos en la cafetería del hospital, rodeados de olor a desinfectante y café quemado. Señorita Villalobos, dijo el ajustador, un hombre serio con una carpeta gruesa bajo el brazo. Tenemos un problema grave. El peritaje inicial de la unidad siniestrada indica que las balatas de los frenos de ese camión estaban cristalizadas y desgastadas al 100%. Era metal contra metal. Ese camión no tenía frenos. Era un ataúd con ruedas. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Eso es imposible, dije, mi voz temblando. Yo firmé personalmente la orden de compra para el mantenimiento preventivo mayor de toda la flota hace 2 meses. Se destinaron $50,000 específicamente para frenos y llantas nuevas de todas las unidades antiguas. El ajustador negó con la cabeza lentamente y me mostró las fotos tomadas en el lugar del accidente. Eran brutales. Los discos de freno estaban destruidos, azules por el calor, sin rastro de material de fricción nuevo. Si esto se confirma en el laboratorio, señorita, el seguro no va a pagar ni un centavo del camión ni de la carga. Y lo que es peor, esto se clasifica como negligencia criminal. Si el chofer hubiera muerto, alguien de la empresa iría a la cárcel por homicidio imprudencial. Salí del hospital con una misión. Fui directo a la oficina, ignorando los saludos de las secretarias. Mis ojos ardían por la falta de sueño y la furia. Entré al sistema contable. Busqué la orden de compra número 742, la del mantenimiento de frenos. Ahí estaba en la pantalla. Autorizada por mí. $50,000. Estado, pagado. Pero cuando rastré el destino de la transferencia bancaria, algo no cuadraba. El dinero no había ido a nuestro proveedor de refacciones habitual, Refaccionaria del Norte. Había ido a una empresa llamada Consultoría Estratégica VIHSADCB. Nunca había oído hablar de esa empresa. El nombre me sonaba a fachada. Busqué la dirección fiscal de esa consultoría en Google Maps. El mapa me llevó a un terreno baldío lleno de basura en las afueras de la ciudad. Era una empresa fantasma. Una cáscara vacía. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. Seguí el rastro del dinero como un sabueso. De la cuenta de la consultoría fantasma, los fondos se habían dispersado en 3 pagos electrónicos rápidos esa misma semana. Uno a una agencia de viajes de lujo llamada Elite Travel. Uno a un concesionario de motos acuáticas y vehículos recreativos. Y uno, el más grande, para pagar el saldo total de la tarjeta de crédito American Express Platinum de Efraín Villalobos. Efraín se había robado el dinero de los frenos. Efraín había casi matado al tío Paco, un hombre que lo vio crecer, para comprarse una moto acuática y irse de vacaciones de lujo a Cancún con sus amigos. Sentí ganas de vomitar. Tuve que correr al baño y echarme agua fría en la cara. Esto no era incompetencia. Esto no era un error. Esto era maldad pura. Era sociopatía. A mi hermano no le importaba la vida humana, solo le importaba su placer inmediato. Imprimí todo. Los estados de cuenta, las transferencias, el reporte del accidente, las fotos de los frenos rotos. Mis manos temblaban de una ira que nunca había sentido antes. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de golpe sin llamar.
Era Efraín. Venía bronceado, masticando chicle con la boca abierta, con esa sonrisa arrogante que me daban ganas de borrarle a golpes. «¿Qué onda, hermanita?», dijo, entrando como si fuera dueño del lugar. «¿Por qué esa cara de velorio? ¿Murió el viejo Paco o qué?». Lo miré. Realmente lo miré por primera vez en años. Y no vi a mi hermano. Vi a un parásito. «Casi», dije, con la voz más fría que pude encontrar en mi garganta. Le fallaron los frenos. Esos frenos que supuestamente pagamos hace 2 meses. Efraín se encogió de hombros, restándole importancia. «Cosas que pasan, Mireya. Los camiones son viejos, fierros son fierros. Oye, necesito que me autorices un viático urgente, voy a ir a Las Vegas la próxima semana a buscar clientes potenciales. Es una expo de transporte». Cerré la carpeta con los documentos incriminatorios sobre mi escritorio. La guardé en mi cajón y lo cerré con llave, guardando la llave en mi bolsillo. «No hay dinero, Efraín», dije, mirándolo fijamente. Él se rió, una risa desagradable. «Siempre hay dinero si sabes dónde buscar, hermanita. Solo tienes que ser creativa». Y salió silbando una canción de moda. No lo confronté ahí mismo. Sabía que si lo hacía, mi padre lo encubriría como siempre. Mi padre diría, «Fue un error administrativo, no exageres, Mireya. Paco ya está viejo, seguro él tuvo la culpa por no revisar su camión». No. Necesitaba algo más grande que una discusión familiar. Necesitaba destruir el escudo que protegía a Efraín. Y ese escudo era el dinero del banco. Ese escudo era mi firma. 3 días después del accidente, tuvimos la reunión mensual de presupuesto. Yo todavía estaba recopilando pruebas, armando el rompecabezas de su corrupción, pero estaba lista para lanzar una advertencia final, una última oportunidad para que demostraran algo de decencia. La sala de juntas estaba llena. Estaban mis padres, Efraín, jugando con su celular, el contador de la empresa, el señor Gamboa, un hombrecillo nervioso, calvo y sudoroso que siempre parecía estar a punto de tener un ataque de pánico, y los gerentes de área. Tomé la palabra. Me puse de pie frente a la proyección. «Tenemos que hablar de austeridad», dije, mi voz resonando en las paredes de cristal. Proyecté los números rojos en la pantalla. Los márgenes de ganancia han bajado un 15% este trimestre. El robo hormiga está descontrolado. Y tenemos gastos no justificados que están sangrando el flujo de caja operativo. Miré fijamente a Efraín. Él ni siquiera levantó la vista de su celular. Estaba viendo videos en Instagram, sonriendo estúpidamente. «Propongo una auditoría externa inmediata de todos los proveedores», continué, elevando la voz. «Y propongo congelar los gastos de representación y viajes de la vicepresidencia hasta que se aclaren ciertas facturas duplicadas y pagos a consultorías sospechosas». Efraín soltó una carcajada seca. Dejó el celular sobre la mesa con un golpe. «¿Ven lo que les digo?», dijo, dirigiéndose a mi padre y abriendo los brazos como una víctima. «Ella siempre está buscando cómo joderme. Tiene envidia, papá. Pura envidia. No soporta que yo tenga visión de negocios y ella sea solo una contadora glorificada que cuenta los clips y el papel de baño». «Efraín», dije, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. «Gastaste $50,000 en consultorías que no existen. Tío Paco está en el hospital con un pulmón perforado porque no había dinero para frenos. Eso no es visión. Eso es crimen». «Mentira», gritó Efraín, poniéndose de pie, su silla cayendo hacia atrás. «Eso es difamación. Me estás calumniando frente a los empleados». «Papá, ¿vas a dejar que me hable así?». Mi padre suspiró profundamente. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, como si yo fuera un dolor de cabeza persistente. «Mireya, por favor», dijo mi padre, con tono de cansancio infinito. «No empecemos con tus dramas y tus teorías de conspiración». Efraín me explicó lo de la consultoría. «Es una estrategia fiscal avanzada para pagar menos impuestos. Tú no entiendes de alta estrategia corporativa, te falta visión global.
Alta estrategia, repliqué, incrédula. ¿Poner en riesgo la vida de los empleados es estrategia? ¿Robar a la propia empresa es estrategia? Basta, gritó mi padre, golpeando la mesa con la palma de la mano abierta. El sonido fue como un disparo. Todos en la sala se encogieron. Gamboa casi se cae de la silla. Mireya, estoy harto de tu actitud de policía, escupió mi padre. Su cara estaba roja de ira. Te hemos dado todo. Te dimos educación, te dimos trabajo, te dimos un lugar en esta mesa cuando nadie más te hubiera contratado. Y lo único que haces es criticar. Atacar a tu hermano. Atacar a la familia que te da de comer. Se inclinó hacia adelante, mirándome con un desprecio que nunca había visto tan desnudo, tan crudo. A veces, Mireya, dijo lentamente, silabeando cada palabra para que doliera más. A veces actúas como si no fueras de los nuestros. Como si fueras una extraña que se coló aquí. Una forastera que solo viene a juzgar y a destruir. Si tanto odias como hacemos las cosas aquí, tal vez no deberías estar aquí. Tal vez deberías irte a buscar trabajo donde aprecien tu ética. La palabra flotó en el aire como un gas tóxico, pesado y asfixiante. Forastera. En mi propia familia. En la empresa que yo había salvado de la quiebra 3 veces. En la mesa que pagaban con mi crédito. Miré a mi madre. Ella estaba mirando sus manos llenas de anillos, incapaz de sostenerme la mirada. Su silencio fue una confirmación más dolorosa que los gritos de mi padre. Miré a Efraín. Él tenía una sonrisa de triunfo, burlona y cruel. Había ganado. Entendí el mensaje. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánta razón tuviera, nunca ganaría. Para ellos, la sangre masculina, pesaba más que la verdad, más que la justicia, más que el amor. Muy bien, dije en voz baja, casi inaudible. Cerré mi laptop lentamente. Me puse de pie. ¿A dónde vas?, preguntó mi padre, tal vez notando algo diferente, algo definitivo en mi tono. Al baño, mentí. Salí de la sala sin mirar atrás. No fui al baño. Fui a mi oficina, cerré la puerta con seguro y comencé a respaldar todo en mi disco duro externo. Esa misma tarde, mi padre dio la orden de restringir mis accesos informáticos. Cuando intenté entrar al sistema bancario para pagar la nómina de los chóferes, mi contraseña había sido cambiada. Llamé al contador Gamboa a su extensión. Señorita, lo siento mucho, me susurró por teléfono, claramente aterrado. Don Rogelio ordenó que todas las finanzas pasen directamente por él y por el joven Efraín a partir de hoy. Dijo que usted está, bajo revisión administrativa por estrés laboral y posible deslealtad. Me prohibieron darle claves. Me habían cortado las manos. Me habían quitado el control operativo. Pero cometieron un error fatal. Un error nacido de la arrogancia. Se olvidaron de que mi nombre seguía en el préstamo de $3 millones. Me quitaron el poder de decisión, pero me dejaron la responsabilidad legal. Y eso, en el mundo bancario, es una pistola cargada apuntando hacia atrás. Los días siguientes a la reunión fueron un juego de ajedrez en silencio. Yo fingía sumisión total. Llegaba a tiempo, me sentaba en mi escritorio sin computadora conectada a la red, y organizaba papeles físicos irrelevantes. Ellos creían que me habían domado, que me habían roto el espíritu. Pero por las noches, me convertía en un fantasma, en un espía en mi propia casa. Sabía que Efraín era descuidado y tecnológicamente inepto. Sabía que guardaba sus contraseñas escritas en un póster amarillo pegado debajo de su teclado porque decía que memorizar es para los pobres y los nerds. 2 noches antes del mensaje de texto del jueves, me quedé en la oficina hasta las 10 de la noche. Esperé a que el personal de limpieza terminara y se fuera. El edificio quedó en silencio, solo se escuchaba el zumbido de los servidores y el tráfico lejano. Usé mi llave maestra, una copia que había hecho años atrás y que nunca devolví, para entrar a la oficina de Efraín. Olía a colonia barata, tabaco rancio y pizza fría. Encendí su computadora. El post-it seguía ahí, sucio y doblado.
Efra King 123. Patético. Entré a su correo electrónico personal y corporativo. Lo que encontré me heló la sangre más que el aire acondicionado. No solo era el robo de los frenos. Era un plan sistemático de saqueo. Había correos con un corredor de bienes raíces en Miami. Estaban buscando comprar un condominio de lujo frente al mar por $800,000, pagando en efectivo mediante transferencias desde cuentas en paraísos fiscales. Y había un hilo de correos recientes con mi padre titulado Plan de Reestructuración Patrimonial. Lo abrí con manos temblorosas. Papá, escribía Efraín. Ya hablé con el abogado fiscalista. El plan es perfecto. Podemos crear una nueva empresa llamada Logística EV, Efraín Villalobos, el próximo mes. Transferimos los 40 camiones nuevos a esa empresa como una venta de activos depreciados a precio de remate, casi regalados. Dejamos la deuda de los 3 millones y los pasivos laborales en Transportes Villalobos. Cuando el banco quiera cobrar, Transportes Villalobos se declara en quiebra y liquidación. Como Mireya es el aval solidario, el banco irá contra ella y sus bienes para cobrar la deuda, pero nosotros ya tendremos los camiones en la nueva empresa, limpios de polvo y paja. Ella se hunde con el barco viejo, nosotros renacemos en el yate nuevo. Es legal si lo hacemos bien. Me tuve que tapar la boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y dolorosas. No solo me estaban echando de la cena de Navidad. Me estaban preparando para hacer el sacrificio humano. Planeaban arruinar mi vida, dejarme con una deuda impagable de $3 millones, destruir mi crédito, embargar mi casa, mi futuro, todo para que Efraín pudiera tener su imperio sin deudas. Mis propios padres. Mi propia sangre. Estaban dispuestos a sacrificarme como a un animal en el altar del éxito de Efraín. Sentí una transformación en mi interior. El dolor se solidificó en odio. Un odio puro, cristalino y funcional. Saqué una memoria USB de alta capacidad. Copié todo. Los correos, los estados de cuenta falsos, las facturas de la empresa fantasma, los contratos de compraventa simulados. Descargué cada pieza de evidencia sucia que pude encontrar en esa computadora maldita. Llamé a esa carpeta digital el libro mayor de las sombras. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Pasos pesados y el tintineo de llaves. Apagué el monitor de golpe. Me agaché debajo del escritorio de Efraín, encogiéndome en el hueco donde él ponía sus pies. La puerta se abrió. La luz del pasillo dibujó una silueta en el suelo alfombrado. Era el guardia de seguridad nocturno, haciendo su ronda imprevista. La luz de su linterna barrió la oficina. Pasó por encima de la silla de cuero, de los archiveros, del escritorio. Yo contuve la respiración, apretando la memoria USB contra mi pecho tan fuerte que las esquinas se me clavaron en la piel. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el guardia lo escuchara. Todo despejado, oficina 2, murmuró el guardia a su radio, y cerró la puerta. Esperé 10 minutos en la oscuridad, escuchando el latido de mi propio corazón y el zumbido de la computadora. Luego salí, cerré todo con cuidado quirúrgico y me fui a mi casa. 2 días después, llegó el mensaje de audio de mi padre diciéndome que no fuera a la cena de Navidad. Ellos creían que me estaban castigando. No sabían que me estaban dando el permiso moral que necesitaba para apretar el gatillo. Si ellos querían guerra, tendrían un apocalipsis nuclear. Si esta historia te está atrapando y alguna vez te has sentido traicionado por la gente en quien más confiabas, dale me gusta a este video ahora mismo. Tu apoyo es vital para nosotros. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta venganza. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad o país nos estás escuchando, México, España, Colombia, Estados Unidos, Argentina. Me encanta leerlos a todos. Gracias por estar aquí. Sigamos con la historia. A la mañana siguiente de recibir el mensaje de mi padre, viernes por la mañana, no fui a la oficina. Me reporté enferma. En realidad, nunca había estado más lúcida. Llamé a Inés. Inés había sido mi compañera de cuarto en la universidad.
mientras yo estudiaba administración, ella devoraba libros de leyes. Ahora era una de las abogadas corporativas más temidas de la ciudad. Una mujer que desayunaba demandas y cenaba fusiones empresariales hostiles. Nos reunimos en una cafetería discreta en el sur de la ciudad, lejos de la zona industrial donde alguien pudiera reconocernos. Yo llevaba ojeras profundas, gafas oscuras y la memoria USB en el bolsillo como si fuera una granada de mano. Ella llevaba un traje sastre impecable color azul marino y una mirada analítica que podía cortar vidrio. Le conté todo. Le puse el audio de mi padre. Le mostré en mi laptop los correos del plan para transferir los activos y dejarme la deuda. Inés escuchó en silencio absoluto, bebiendo su café negro sin azúcar. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa con un clac suave y preciso. «Hijos de la gran puta», dijo. Y Inés nunca decía malas palabras. «¿Tengo salida?», pregunté. Mi voz sonaba pequeña, rota. ¿Puedo salvar mi patrimonio antes de que lo quemen todo? Inés abrió su propia laptop y conectó mi USB. Revisó los documentos rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro de la pantalla, absorbiendo la información legal. «Mireya», dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Esto no es solo una salida. Esto es una bazuca». Me explicó la situación legal con la precisión de una cirujana. Normalmente, un aval solidario no puede retirarse de un préstamo así como así. El banco quiere su garantía y no la suelta. Pero en tu contrato, como en la mayoría de los créditos corporativos de alto nivel, existe una cláusula de protección. La cláusula 14b. Abrió el archivo PDF del contrato original que yo había firmado 2 años atrás. «Lee aquí», dijo, señalando el párrafo con su uña manicurada. «El avalista o cotitular tiene el derecho irrevocable de retirar su garantía de manera unilateral e inmediata si se demuestra fehacientemente que el deudor principal está cometiendo actos de fraude, desvío de recursos, insolvencia provocada o acciones de mala fe que pongan en peligro la solvencia de la garantía». Se reclinó en la silla. «Con estos correos donde planean explícitamente vaciar la empresa y dejarte la deuda, más las pruebas del desvío de dinero de mantenimiento a cuentas personales, tienes la prueba perfecta de mala fe y fraude en grado de tentativa. Es jaque mate». «¿Qué pasa si presento esto al banco hoy mismo?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Inés sonrió, una sonrisa depredadora. «Primero, el banco te sacará del contrato inmediatamente para protegerse de una demanda tuya por complicidad. Tu nombre quedará limpio en cuestión de minutos». «Y luego», insistí. «Luego», dijo Inés, «el banco entrará en pánico total. Al perder su aval principal, tú, y al ver pruebas documentales de fraude interno, activarán la cláusula de vencimiento anticipado por pérdida de confianza». ¿Qué significa eso en español? Significa que no van a esperar los pagos mensuales de $50,000. Van a exigir el pago total del saldo insoluto. Los $3 millones. De inmediato. En un solo pago. Hoy mismo antes de las 5 de la tarde. Sentí un vértigo. Ellos no tienen 3 millones en efectivo. El dinero ya está invertido en los camiones o robado. Exacto, dijo Inés. Entonces el banco procederá legalmente. Congelarán todas las cuentas operativas para asegurar el dinero que haya. Embargarán los camiones físicos como garantía. La empresa colapsará operativamente en cuestión de horas. No podrán pagar nóminas, no podrán comprar diésel, no podrán mover un solo camión. Será el fin de Transportes Villalobos tal como lo conoces. Me quedé mirando el vapor de mi café. Pensé en el abuelo, que había empezado todo con una camioneta y un sueño. Pensé en los chóferes inocentes y sus familias. Pero luego pensé en el tío Paco escupiendo sangre en el hospital por culpa de una moto acuática. Pensé en mi padre llamándome forastera frente a todos. Pensé en Efraín comprando un condominio en Miami con mi futuro financiero. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Mireya?, preguntó Inés, suavizando su voz y tomando mi mano. Es tu familia. Es nuclear. Una vez que aprietes este botón, no hay vuelta atrás. Van a perderlo todo.
La casa de tus padres, los coches, la reputación social. Todo se irá por el desagüe. Recordé el mensaje de texto. No te molestes en venir. Recordé la palabra. Secretaria. Recordé el plan escrito. Que ella se hunda. Levanté la vista. Mis ojos estaban secos. Mi corazón estaba blindado. Ellos ya me perdieron a mí, Inés. Redacta el documento. Vamos al banco. Antes de ir al banco, necesitaba una última pieza de evidencia para blindarme completamente. Necesitaba una confesión grabada. Los correos eran buenos, pero una voz humana admitiendo el delito bajo presión era irrefutable en cualquier tribunal. Fui a la oficina una última vez. Eran las 11 de la mañana. Entré como si nada pasara, saludando a la recepcionista con una sonrisa falsa. Fui directo al cubículo del contador Gamboa. Él estaba rodeado de papeles, temblando como siempre, con una taza de té de tila en la mano. Señor Gamboa, dije, entrando y cerrando la puerta tras de mí con seguro. Necesito que me firme estos reportes de gastos urgentes para Hacienda. Él me miró con pánico en los ojos. Ese señorita Mireya, su padre. Don Rogelio dio instrucciones estrictas. Dijo que usted no podía firmar nada, que estaba suspendida de funciones. Lo sé, Gamboa, dije suavemente, sentándome frente a él. Pero esto no es para la empresa. Esto es para protegerlo a usted. ¿A mí?, preguntó, confundido. Si hay una auditoría fiscal, que la habrá muy pronto, usted es el que firma los libros contables, ¿verdad? Si faltan estos recibos de la consultoría D&H y aparecen las transferencias a las cuentas personales de Efraín, el que irá a la cárcel por fraude fiscal y encubrimiento es usted, Gamboa. No mi padre. Mi padre dirá que usted lo engañó. Efraín dirá que usted le robó. Usted será el chivo expiatorio perfecto. Gamboa palideció hasta volverse casi transparente. Se aflojó el cuello de la camisa, le faltaba el aire. Yo solo hago lo que don Rogelio me dice, tartamudeó, al borde del llanto. Él me obligó a hacer esas transferencias a la cuenta del joven Efraín. Yo le dije que era ilegal, que era desvío de recursos, pero me amenazó con despedirme y boletinarme para que nadie me contratara. Tengo 3 hijos en la universidad, señorita. No puedo perder mi empleo. Saqué mi celular, que había estado grabando voz en mi bolsillo todo el tiempo. Lo puse sobre el escritorio, entre nosotros. Repítalo, Gamboa, dije, mi voz dura e inflexible. Dígalo para el micrófono. Diga claramente que mi padre y Efraín le ordenaron desviar los fondos del préstamo bancario para uso personal y falsificar las facturas de mantenimiento. Él miró el teléfono. Miró mis ojos. Vio la determinación absoluta en mi rostro. Vio que el barco se estaba hundiendo y yo le estaba ofreciendo el único chaleco salvavidas disponible. Sí, confieso, usted me protegerá ante el banco y ante el SAT, preguntó con un hilo de voz. Usted será testigo colaborador, no imputado, prometí. Es la mejor oferta que va a recibir en su vida. Tómela o húndase con ellos. Gamboa respiró hondo, cerró los ojos y habló. Confesó todo. Las fechas, los montos, las cuentas secretas en Islas Caimán donde mi padre escondía dinero para la vejez. Grabé 10 minutos de pura dinamita corporativa. Gracias, Gamboa, dije, guardando el teléfono y deteniendo la grabación. Empiece a empacar sus cosas personales discretamente. Le sugiero que se vaya temprano hoy y apague su celular. Salí de su oficina. Me crucé con Efraín en el pasillo. Iba riendo con su teléfono en la oreja, caminando como si flotara. Sí, amor, ya reservé la suite nupcial en el hotel de la playa, decía. No te preocupes por el precio, la empresa paga todo. Pide el champán más caro. Me vio. Tapó el micrófono con la mano. ¿Qué haces aquí?, me espetó con asco. Papá dijo que te fueras a descansar a tu casa. Estás estorbando la operación. Solo vine por mi planta, Efraín,
dije, señalando el pequeño cactus en una maceta de cerámica que tenía en mi escritorio desde hacía 5 años. Y por mi dignidad. Tu dignidad, se burló, soltando una risotada. Eso no paga las cuentas, hermanita. Vete a tu casa a llorar tu soledad. Nos vemos, no, ¿verdad? No nos vemos en Navidad. Estás desinvitada. Se rió y siguió caminando hacia su oficina. Lo miré alejarse. Miré su espalda ancha, cubierta por esa camisa cara que había comprado con dinero robado a los frenos de los camiones. Disfruta la suite, Efraín, pensé. Disfrútala bien. Porque será el último lujo que tendrás en mucho, mucho tiempo. Tomé mi cactus. Tomé mi bolso. Dejé mi tarjeta de acceso y las llaves de la empresa sobre el escritorio de la recepción. Salí del edificio de Transportes Villalobos por última vez. El sol de mediodía me golpeó en la cara. Nunca el aire contaminado de la zona industrial había olido tan limpio, tan lleno de libertad. Subí a mi coche y conduje hacia el banco. Inés ya me estaba esperando en la entrada, con el maletín listo. El Banco Nacional de Comercio es un edificio de cristal y acero negro que impone respeto. O miedo, dependiendo de cuánto debas. Entramos. Inés pidió ver urgentemente al gerente regional de riesgos, el señor Castillo, el mismo hombre que nos había otorgado el préstamo 2 años atrás. Nos hicieron esperar 10 minutos en la recepción. Cuando Castillo nos recibió en su oficina, parecía confundido y algo molesto por la interrupción sin cita. Señorita Villalobos, qué sorpresa, dijo, indicándonos las sillas. No teníamos cita agendada. ¿Todo bien con los pagos? El sistema muestra que van al corriente, técnicamente. Inés no se anduvo con rodeos. Puso una carpeta gruesa sobre su escritorio. Yo puse mi memoria USB junto a ella. Señor Castillo, dijo Inés con su voz profesional de abogada litigante. Venimos a notificar formalmente que la señorita Mireya Villalobos ejerce su derecho irrevocable bajo la cláusula 14b del contrato de crédito número 5098-B para retirar su aval solidario con efecto inmediato. Castillo soltó una risa nerviosa e incrédula. Abogada, usted sabe que eso no es posible así nada más. El aval es irrevocable a menos que se liquide la deuda total o se sustituya la garantía. A menos que haya fraude comprobado, corregí yo, mirándolo a los ojos. El silencio cayó en la oficina como una losa de concreto. La sonrisa de Castillo desapareció. ¿Fraude?, preguntó, bajando la voz. En esa memoria USB, expliqué, encontrará evidencia digital forense de que Transportes Villalobos ha estado desviando sistemáticamente los fondos destinados a mantenimiento y capital de trabajo hacia cuentas personales de los socios mayoritarios, Rogelio y Efraín Villalobos. También encontrará correos electrónicos detallando un plan, cito textualmente, para vaciar la empresa de activos valiosos y dejar la deuda tóxica al aval y al banco. O sea, a usted. Y a mí. Castillo palideció visiblemente. Tomó la memoria USB con manos que temblaban ligeramente y la conectó a su computadora. Abrió un par de archivos al azar. Escuchó 30 segundos de la grabación de la confesión de Gamboa. Su cara pasó de pálida a roja de ira contenida. Maldita sea, murmuró, golpeando el escritorio. Nos están viendo la cara. Están desmantelando la garantía. Levantó el teléfono rojo de su escritorio, una línea directa con el Departamento de Seguridad. Seguridad Financiera, aquí Castillo. Código rojo en la cuenta corporativa de Transportes Villalobos. Bloqueen inmediatamente todas las cuentas. Sí, todas. Operativas, nómina, inversión, fondos de reserva. Congelen las tarjetas corporativas y de combustible. Y preparen una orden judicial de embargo precautorio sobre la garantía física. Sí, quiero grúas en su patio en 1 hora. Ahora. Colgó el teléfono y me miró. Me miró con una mezcla de furia bancaria hacia mis parientes y un profundo respeto personal hacia mí. Señorita Villalobos, dijo. Firme aquí, aquí y aquí. Es su liberación. Firmé.
Mis manos no temblaron esta vez. La pluma se deslizó suavemente sobre el papel. Cuando puse la última firma, sentí como si me quitaran un chaleco de plomo de 100 kilos de encima. Ya no debía $3 millones. Ya no era la red de seguridad de nadie. Era libre. Gracias, señor Castillo, dije. Él me dio la mano con firmeza. No, gracias a usted. Pero, prepárese, Mireya. Cuando el sistema se actualice en unos minutos, se va a desatar el infierno allá afuera. Su familia no va a estar contenta. Lo sé, dije. Y estoy contando con ello. Salimos del banco. Eran las 2 de la tarde del viernes. El tráfico de la ciudad era un caos, pero yo sentía una paz absoluta. El sistema bancario es rápido, digital y despiadado. A las 2:15, mientras yo conducía a mi casa escuchando música, el servidor central del banco envió la orden de que switch a todas las terminales de punto de venta y cuentas vinculadas a la empresa. En algún lugar de la carretera a Laredo, un chofer intentó pagar 300 litros de diésel para seguir su ruta y la tarjeta fue rechazada con un pitido de error. En un restaurante de lujo de la ciudad, Efraín pidió la cuenta del almuerzo con su prometida y, al pasar su tarjeta corporativa negra, la terminal dijo, transacción denegada, retener tarjeta, contactar al banco. La bomba había estallado. Y yo me dirigía a mi casa para apagar mi teléfono y dormir la mejor siesta de mi vida. Llegué a mi apartamento, un lugar pequeño pero acogedor que había decorado a mi gusto, sin la opulencia rancia de la casa de mis padres. Cerré las cortinas blackout, dejando la sala en penumbra. Puse mi celular en No More Star. Pero no fue suficiente. Lo apagué por completo y lo metí en un cajón de la cocina, debajo de los cubiertos. Me di una ducha larga, muy larga. Dejé que el agua caliente golpeara mi espalda, lavando el estrés, el miedo, la culpa. Me puse mi pijama favorita de algodón. Pedí una pizza grande de pepperoni con extra queso y abrí una botella de vino tinto caro que tenía guardada para una ocasión especial. Esta era la ocasión especial. Estaba celebrando mi propio funeral en la familia Villalobos, y mi resurrección como mujer libre. Mientras yo comía pizza y veía una serie de comedia en Netflix, riéndome de cosas triviales, imaginaba lo que estaba pasando afuera, en el mundo real. A las 3 de la tarde, es la hora de corte bancario para las transferencias de nómina de la semana. 50 empleados y 80 chóferes estarían esperando la notificación de su depósito en sus celulares. No llegaría. Las secretarias empezarían a murmurar, a llamar a contabilidad. Gamboa no contestaría. A las 4, los proveedores críticos empezarían a llamar. Oye, el cheque rebotó. Oye, la transferencia de la gasolina no pasó. Oye, no te descargo la mercancía si no pagas. A las 5, mi padre intentaría entrar a la banca en línea desde su oficina para ver qué pasaba y vería el mensaje en letras rojas parpadeantes, cuenta bloqueada, referencia, jurídico, auditoría de fraude. Me imaginé a mi padre gritando. Gritándole a la pantalla. Gritándole a mi madre. Llamando al banco y siendo transferido a una grabadora impersonal que le diría, su cuenta tiene un bloqueo judicial. Por favor, acuda a su sucursal con un abogado. Me imaginé a Efraín pasando la vergüenza de su vida en el restaurante, teniendo que pedirle a su prometida rica que pagara la cuenta porque sus tarjetas fallaban. Por primera vez en años, no era mi problema. No tenía que correr a arreglarlo. No tenía que pedir préstamos personales para tapar sus agujeros. No tenía que mentir. Me dormí a las 8 de la noche, arrullada por el silencio de mi apartamento. Dormí 12 horas seguidas. Sin pesadillas sobre camiones sin frenos. Solo paz. Me desperté el sábado a las 10 de la mañana. El sol entraba brillante por las rendijas de la persiana. Me sentía renovada, con una energía que no había sentido en una década. Fui a la cocina, me hice un café fuerte y, con mucha calma, saqué el teléfono del cajón de los cubiertos. Lo encendí. El aparato empezó a vibrar sobre la mesa de madera como si estuviera poseído por un demonio.
Zumbaba y zumbaba sin parar, deslizándose por la superficie mientras entraban las notificaciones acumuladas de las últimas 18 horas. La pantalla se llenó de alertas rojas y verdes. 99 llamadas perdidas. El contador del iPhone se había detenido ahí, pero seguro eran cientos. 150 mensajes de WhatsApp. 20 correos de voz. Correos electrónicos marcados como urgente. Deslicé la lista con el dedo, bebiendo mi café. Mamá, 45 llamadas. Papá, 38 llamadas. Efraín, 50 llamadas. Gamboa, 10 llamadas. Números desconocidos, probablemente proveedores furiosos y acreedores. Me senté en el sofá y empecé a revisar los mensajes de texto cronológicamente, como un arqueólogo revisando las capas de una civilización destruida por un volcán. Viernes, 3:30 de la tarde, Efraín, oye, estúpida, la tarjeta no pasa. ¿Qué hiciste con el sistema? Arréglalo ahora o le digo a papá. Viernes, 4:15 de la tarde, papá, Mireya, contesta el maldito teléfono. El banco bloqueó todo. Dicen que hay una denuncia. Necesito tu clave de administrador para desbloquear. Viernes, 5 de la tarde, Gamboa, señorita, llegaron los abogados del jurídico del banco con la policía. Están poniendo sellos de embargo en los camiones del patio. Ayuda. Se lo están llevando todo. Viernes, 6:30 de la tarde, Efraín, maldita loca. ¿Qué hiciste? El gerente del banco me gritó por teléfono, dice que tú retiraste el aval y nos denunciaste. Nos están cobrando los 3 millones de golpe. Estamos quebrados. Viernes, 8 de la noche, mamá, hija, por favor contesta. Tu padre se siente mal, le duele el pecho. Esto es un malentendido terrible. Vamos a hablar, somos familia. Sábado, 2 de la mañana, Efraín, te voy a matar. Te juro que te voy a matar. Arruinaste mi compromiso. Mi novia se fue. Eres una perra envidiosa. Sábado, 8 de la mañana, papá, eres una desagradecida. Después de todo lo que te dimos. Traicionaste a tu sangre por dinero. No tienes perdón de Dios. Leí cada mensaje. No sentí culpa. Sentí justicia. Sentí que cada insulto era una confirmación de que había hecho lo correcto. Escuché un correo de voz de Gamboa, dejado a medianoche. Se escuchaba ruido de fondo, sirenas de policía tal vez y gritos. Señorita Mireya, soy Gamboa. El banco ejecutó la garantía física. Se están llevando los tráileres nuevos con grúas. Don Rogelio está encerrado en su oficina y no quiere salir. Efraín. Efraín trató de sacar un camión a la fuerza rompiendo los sellos y la policía lo detuvo por intento de robo de activo embargado y resistencia a la autoridad. Se lo llevaron esposado. Esto es el fin, señorita. Solo quería decirle que yo ya declaré todo ante el Ministerio Público. Gracias por avisarme a tiempo. ¿Efraín detenido? Vaya. Eso no lo vi venir, pero era un bono agradable. El príncipe en una celda. Envié un correo masivo desde mi teléfono a mi lista de contactos profesionales, clientes, proveedores honestos, no familia asunto, comunicado importante. Estimados socios y colaboradores, por medio de la presente informo que a partir del día de ayer he dejado de laborar en Transportes Villalobos y me he desvinculado legal y financieramente de dicha entidad por diferencias irreconciliables con la ética de la dirección actual. No me hago responsable de las operaciones, deudas o compromisos de la empresa. Agradezco su confianza en mi gestión durante estos años y les recomiendo buscar alternativas logísticas inmediatamente para evitar disrupciones en su cadena de suministro. Atentamente, Mireya Villalobos. Le di enviar. Luego, bloqueé el número de Efraín. Bloqueé el número de Gamboa. Pero dejé abierto el de mis padres. Sabía que vendrían a buscarme. Y quería estar lista para decirles en la cara lo que tenía que decirles desde hacía 20 años. No tuve que esperar mucho.
El martes por la noche, 2 días antes de Navidad, sonó el timbre de mi apartamento insistentemente. Miré por la mirilla. Era mi madre, doña Consuelo. No se veía como la matriarca orgullosa y perfectamente peinada de siempre. Llevaba un abrigo mal abotonado, no tenía maquillaje y sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Se veía vieja. Frágil. Derrotada. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando el paso. Mireya sollozó al verme y trató de abrazarme, lanzándose hacia mí. Yo di un paso atrás, esquivando el contacto. No, mamá. Sin abrazos. Pasa y siéntate en el sofá. Nada más. Ella entró, mirando mi pequeño apartamento como si fuera una celda de castigo. Se sentó en el borde del sofá, retorciendo un pañuelo empapado en sus manos temblorosas. Hija, empezó, con esa voz temblorosa y victimista que siempre usaba para manipularnos. Tienes que detener esto. Tienes que llamar al banco ahora mismo y decirles que fue un error, un arrebato de ira. Que retiras la denuncia. No puedo hacer eso, mamá, dije, quedándome de pie, cruzada de brazos. Y aunque pudiera, no lo haría. El proceso ya inició. Es irreversible. Pero es tu padre. Se le subió la presión a 200. Está en cama, el médico dice que puede darle un infarto. ¿Quieres matar a tu padre? ¿Quieres cargar con su muerte en tu conciencia por un capricho? Esa era su arma favorita. La culpa. La responsabilidad emocional. Mamá, dije con calma, mirándola fijamente. Papá y Efraín planearon robarme. Iban a dejarme una deuda de $3 millones. Iban a arruinar mi vida, quitarme mi casa, mi futuro, todo para que Efraín tuviera su empresa limpia en otra razón social. ¿Tú sabías eso? Ella desvió la mirada hacia el suelo. Se puso a llorar más fuerte, un llanto agudo y desesperado. Yo no entiendo de negocios, Mireya. Yo solo sé que la familia debe apoyarse en las malas. Efraín es tu hermano mayor, él comete errores, es impulsivo, pero no es malo. Es sangre de tu sangre. Errores, me reí, una risa amarga y seca. Robar el dinero de los frenos de tío Paco no es un error, mamá. Paco casi muere en esa carretera. Y Efraín se gastó ese dinero en motos acuáticas y viajes. ¿Sabías eso también? ¿Sabías que casi matan a Paco? Ella se quedó callada. Por supuesto que lo sabía. Mamá siempre sabía todo lo que pasaba en esa casa, pero elegía mirar hacia otro lado porque la verdad era demasiado incómoda, demasiado fea. Era cómplice por omisión, por cobardía. Mamá, dije, acercándome a ella y agachándome para que me mirara a los ojos. Cuando papá me mandó ese mensaje diciéndome que no fuera a Navidad, tú estabas ahí, ¿verdad? Tú escuchaste cuando lo grabó. Ella asintió levemente, con vergüenza. ¿Y dijiste algo? ¿Me defendiste? Dijiste, no, Rogelio, eso es cruel, Mireya es nuestra hija y ha trabajado duro. Ella rompió en llanto descontrolado. Tu padre estaba muy alterado, yo no quería contradecirlo, ya sabes cómo se pone, yo quería paz. Ahí está, dije, poniéndome de pie. Nunca quisiste contradecirlo. Siempre elegiste tu paz y la comodidad de él sobre mi dignidad. Siempre elegiste a Efraín sobre mí. Bueno, mamá, ahora Efraín y papá tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos sin mí para limpiar su desastre. Se acabó la secretaria. Se acabó la salvadora. Se levantó del sofá, temblando de rabia ahora, su máscara de víctima cayendo. Eres una rencorosa, me escupió, su cara contorsionada. Una mala hija. Una víbora. Dios te va a castigar por destruir a tu familia en vísperas de Navidad. Te vas a quedar sola, Mireya. Sola como un perro. Yo abrí la puerta de mi apartamento de par en par. La familia se destruyó hace mucho, mamá. La destruyeron ustedes con cada mentira, con cada preferencia, con cada robo. Yo solo encendí la luz para que se vieran los escombros. Vete. Y no vuelvas.
Salió arrastrando los pies, murmurando maldiciones. Cerré la puerta y le puse doble cerrojo. Me recargué en la puerta y respiré hondo. No me sentía sola. Me sentía a salvo. Llegó el 24 de diciembre. Nochebuena. La ciudad estaba llena de luces parpadeantes, música de villancicos y olor a pólvora y tamales. En todas las casas había familias reuniéndose, riendo, bebiendo ponche. Yo estaba sola en mi apartamento. Y estaba bien. Tenía mi vino, mi música y mi tranquilidad. Pero tenía un último regalo para ellos. Un regalo que no olvidarían. A las 8 de la noche, la hora exacta en que mi familia solía servir la cena tradicional, un mensajero en motocicleta llegó a la mansión de mis padres en el barrio rico. Yo lo había contratado y pagado triple por el servicio urgente en día festivo para asegurar la entrega. Me imaginé la escena con claridad cinematográfica. La casa grande y fría. Sin invitados, porque el escándalo de la quiebra bancaria y el arresto de Efraín, que ya estaba libre bajo fianza tras pagar una fortuna, estaba en todos los periódicos locales y en los chismes de la alta sociedad. Nadie quería asociarse con los Villalobos caídos en desgracia. Solo mis padres y Efraín sentados en la mesa larga, en silencio, tal vez comiendo sobras. Suena el timbre. Esperan que sea algún amigo leal o un milagro navideño. El mensajero entrega un sobre manila grueso con el logotipo del despacho de abogados de Inés. Urgente, notificación legal. No era una tarjeta de Navidad. Era una demanda laboral. Yo, Mireya Villalobos, demandaba formalmente a Transportes Villalobos S.A.D.C.B. y a sus socios solidarios, Rogelio y Efraín Villalobos, por 10 años de salarios caídos, horas extra no pagadas, falta de prestaciones de ley, utilidades no repartidas y despido injustificado constructivo. El monto de la demanda era astronómico. También incluía una copia de la notificación oficial de que yo había entrado al programa de testigos protegidos del SAT, Hacienda, entregando toda la documentación del fraude fiscal de los últimos 5 años para exonerarme a mí misma de cualquier cargo criminal futuro. Básicamente, les estaba diciendo en su cara, no solo les quité el banco y los camiones. Ahora vengo por lo que me deben de mi trabajo, centavo por centavo. Y me aseguré de que el gobierno sepa quiénes son los verdaderos ladrones para que no puedan echarme la culpa. A las 9 de la noche, mi celular, que había vuelto a encender solo para monitorear la recepción del paquete, recibió una notificación de correo electrónico. Era de Efraín. Sin asunto. El cuerpo del mensaje decía solo 4 palabras: ganaste. Déjanos en paz. Sonreí, apagué el teléfono y me serví otra copa de vino. Puse un disco de jazz suave. Miré por la ventana los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de la ciudad. Feliz Navidad, Mireya, me dije a mí misma, brindando con mi reflejo en el cristal. Te regalaste tu libertad. Y es el mejor regalo que has recibido en tu vida. La semana entre Navidad y Año Nuevo fue el acto final de la tragedia griega de los Villalobos. El banco no perdió tiempo. Al día siguiente de Navidad, ejecutaron el embargo físico. Las grúas enormes llegaron al patio de la empresa. Se llevaron los 40 camiones más nuevos, los que valían dinero. Los viejos, los que no tenían frenos o estaban descompuestos, se quedaron ahí oxidándose como esqueletos de dinosaurios. La noticia corrió como pólvora en la industria. Los clientes cancelaron contratos por incumplimiento de servicio. Los chóferes renunciaron en masa, llevándose sus herramientas, y vinieron a buscarme a mí por redes sociales para ver si yo sabía dónde podían conseguir trabajo, porque confiaban en mí, no en mi padre. El 30 de diciembre, tuve que ir a la oficina una última vez. Tenía que firmar unos papeles de traspaso legal ante el notario público para desvincularme oficialmente de la sociedad anónima y evitar responsabilidades futuras. El edificio estaba desierto. Habían cortado la luz por falta de pago, así que todo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz gris del invierno que entraba por las ventanas sucias. Había papeles tirados en el suelo. Parecía una zona de guerra abandonada. Entré a la sala de juntas. Ahí estaban ellos, esperando al notario.
Don Rogelio estaba sentado en la cabecera, en su silla de piel, pero parecía un fantasma de sí mismo. Había perdido 10 kilos en una semana. Su piel estaba gris y colgada. Su traje le quedaba grande. Efraín estaba en una esquina, sin afeitar, oliendo a alcohol rancio y desesperación. Su prometida lo había dejado 2 días después del bloqueo de las cuentas y se había llevado el anillo. El notario nos miró con incomodidad manifiesta. Firmemos rápido, por favor, tengo otras citas. Firmé mi renuncia a las acciones, que ahora valían 0 pesos. Firmé mi salida del consejo. Cuando el notario se fue, guardando sus sellos con prisa, me quedé un momento con ellos en el silencio de la ruina. Mireya, dijo mi padre. Su voz era un susurro ronco, irreconocible. ¿Por qué? Podíamos haberlo arreglado en familia. Éramos sangre. Lo miré. Ya no sentía odio. Solo una profunda y distante lástima. Papá, le dije suavemente. Tú me dijiste que no viniera. Tú me dijiste que era una forastera. Yo solo te hice caso. Actué como una forastera, protegí mis intereses comerciales. Pero destruiste mi legado, gimió él, con lágrimas en los ojos. 50 años de trabajo. Tu legado era una mentira, papá, respondí. Estaba construido sobre deudas impagables, robos a los empleados y la explotación sistemática de tu propia hija. Eso no es un legado. Es una estafa piramidal emocional. Y se derrumbó. Efraín se levantó tambaleándose de su silla. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con odio. Te odio, murmuró. Ojalá te mueras. Eres una maldita. Yo me acerqué a él, invadiendo su espacio personal. Él retrocedió, asustado, chocando contra la pared. No, Efraín. No me odias a mí. Te odias a ti mismo porque sabes que sin papá protegiéndote y sin mi dinero salvándote, no eres nada. Eres un cascarón vacío. Y ahora, por primera vez en tu vida, vas a tener que aprender a trabajar de verdad para comer. De nada por la lección de vida. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de salida. Mis tacones resonaban en el piso vacío. Mireya, gritó mi padre a mi espalda, un grito desesperado. Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca. Ya no tienes padre. Me detuve un segundo, con la mano en el pomo de la puerta. No me giré. No te preocupes, papá. Mensaje recibido. Cambio y fuera. Salí al sol. El guardia de seguridad de la entrada, el señor Ramírez, que estaba esperando su último cheque de liquidación, se tocó la gorra al verme. Adiós, jefa, me dijo con respeto. Adiós, Ramírez, le dije, deteniéndome. Llámeme la próxima semana a este número. Voy a abrir algo nuevo y necesito gente de confianza y leal. Sus ojos cansados se iluminaron. Sí, jefa. Cuente conmigo. A donde usted vaya, yo voy. Enero es un mes de nuevos comienzos, de promesas y de frío. Con mis ahorros personales, que el banco no tocó porque eran míos y legales, y una pequeña inversión de Inés como socia capitalista, renté una oficina pequeña pero moderna en el centro de la ciudad. No compré camiones. No quería deudas millonarias ni fierros que se depreciaran. Abrí Logística MV. Una agencia de carga y coordinación logística pura. Cerebro sobre músculo. Mi modelo de negocio era simple pero revolucionario para la industria local. Yo conseguía los clientes corporativos grandes y subcontrataba a los chóferes dueños de sus propios camiones, hombres camión. Pero con una diferencia clave, les pagaba justo, les pagaba a tiempo, al día siguiente del viaje, y les ayudaba con seguros médicos. Mi primer empleado contratado fue tío Paco. Ya había salido del hospital, aunque cojeaba un poco y usaba un bastón. Paco, le dije el día que fue a verme a la oficina vacía. No quiero que manejes más. Ya diste suficiente en la carretera. Quiero que seas mi jefe de operaciones. Tú conoces las carreteras mejor que el GPS. Tú conoces a los chóferes. Tú sabes quién es honesto y quién roba diésel. El viejo se puso a llorar.
Nadie le había ofrecido un puesto de escritorio y dignidad en 40 años de volante. Me abrazó como si fuera su hija. Los primeros meses fueron duros. Trabajábamos 16 horas al día. Yo hacía la contabilidad, las ventas y el café. Pero era un cansancio diferente al de antes. Era un cansancio feliz, limpio. Nadie me gritaba. Nadie me robaba. Nadie me decía secretaria. Y lo más sorprendente sucedió en marzo, los clientes antiguos de mi padre empezaron a llamar a mi celular. Ingeniera Villalobos, me dijo el gerente de logística de la armadora de autos japonesa. Supimos que se independizó. Queremos trabajar con usted. Con su padre, bueno, ya no confiamos en Transportes Villalobos, es un caos, pierden la carga. Pero confiamos en usted. Usted siempre resolvió los problemas. ¿Puede tomar nuestra ruta de Laredo? Claro que sí, dije, sonriendo. Me llevé el 60% de la cartera de clientes AAA de mi padre en 3 meses. No porque fuera la más barata, sino porque era la más honesta y eficiente. 6 meses después, en un caluroso día de junio, llegó una carta certificada a mi nueva oficina, que ya tenía 5 empleados. Era del Banco Nacional de Comercio. La abrí con el abrecartas de plata que me había regalado Inés por mi cumpleaños. Mis manos estaban firmes. Estimada señorita Villalobos, por medio de la presente confirmamos el cierre administrativo y legal del expediente de crédito 5098-B. La deuda remanente ha sido saldada mediante la liquidación y remate de los activos embargados a la empresa deudora. Su desvinculación como aval es total, definitiva e irreversible. Su historial crediticio se mantiene en estatus AAA. El banco agradece su cooperación. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire acondicionado. Se había acabado. El fantasma de los 3 millones había desaparecido para siempre. Esa misma tarde, me enteré por los chismes de la industria, que corren rápido entre los camioneros, del destino final de mi ex familia. Transportes Villalobos había dejado de existir legalmente. Se declaró en quiebra fraudulenta. La mansión de mis padres había sido rematada por el banco en una subasta pública para cubrir el resto de la deuda que la venta de los camiones no alcanzó a pagar. Mis padres habían tenido que mudarse a un pequeño departamento rentado en un barrio popular, lejos de su club de golf. Vivían de la pensión mínima del seguro social de mi padre y de la caridad de algunos parientes lejanos. ¿Y Efraín? Esto es lo mejor. Efraín estaba trabajando. De verdad. No como ejecutivo. Como no tenía título universitario real, resulta que nunca terminó la carrera y falsificó el diploma, algo que descubrí después, y tenía antecedentes penales manchados por el intento de robo y resistencia al arresto. Ninguna empresa seria lo contrataba. Estaba trabajando como conductor de una aplicación de transporte. Uber o Didi, no sé cuál. Me imaginé a Efraín, el príncipe heredero que despreciaba a los chóferes, teniendo que manejar un auto compacto rentado, aguantar a pasajeros borrachos, ofrecerles agua y dulces, y cuidar su calificación de 5 estrellas para que el algoritmo no lo desactivara. Ganando pesos en lugar de dólares. Justicia poética. Karma instantáneo. Llegó la Navidad siguiente. 1 año exacto desde el mensaje que cambió mi vida. Estaba en mi nuevo apartamento. Era un penthouse más grande, con una vista espectacular de las luces de la ciudad. Había invitado a Inés, a tío Paco con su esposa, a Ramírez el guardia y a un par de amigos nuevos a cenar. Preparé pavo relleno, romeritos y bacalao. Puse un árbol gigante decorado con esferas de plata. Había risas, música de jazz, regalos reales pensados con cariño. En un momento de la noche, cerca de las 12, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Pero por la intuición que nunca falla, supe quién era. Me alejé un poco a la terraza. El aire era frío, pero yo tenía calor por dentro. Abrí el mensaje. Hija. Es Navidad. Tu madre te extraña mucho, no para de llorar. Estamos solos en este departamento horrible. ¿Podemos vernos? Por favor. Perdónanos.
Miré el mensaje. Miré las palabras iluminadas en la pantalla. Miré hacia adentro de mi sala. Vi a tío Paco riéndose a carcajadas con Inés, contando historias de la carretera. Vi a mi gente. Mi familia elegida. Miré mi oficina limpia, mi vida tranquila, mi paz mental ganada a pulso. Pensé en responder. Pensé en decirles, ahora sí me extrañan, ¿verdad? Ahora que no tienen dinero y necesitan a alguien que les pague la renta. Pero luego pensé, no. Eso es lo que haría la antigua Mireia. La Mireia herida que buscaba su aprobación desesperadamente. La Mireia que necesitaba tener la última palabra para sentirse validada. La nueva Mireia no necesitaba nada de ellos. Ni su dinero, ni su apellido, ni siquiera su disculpa tardía e interesada. Borré el mensaje sin contestar. Bloqueé el número para siempre. Me serví una copa de champaña helada y volví a la sala con mi familia. Mireia, gritó Inés, alzando su copa. Ven a brindar, ya van a ser las 12. Levanté mi copa, el cristal brillando bajo las luces. Por los forasteros, dije sonriendo, con el corazón lleno. Por los forasteros, gritaron todos, chocando las copas. Y el brindis supo a gloria. Supo a libertad. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto en las noches de insomnio, ¿fui demasiado cruel al no advertirles que iba a apretar el botón nuclear? ¿O simplemente dejé que la gravedad hiciera su trabajo con una estructura que ya estaba podrida desde los cimientos y solo necesitaba un empujón? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar si tu padre te hubiera llamado forastera? ¿Hubieras perdonado o hubieras presionado enviar? Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Ha sido un viaje largo y difícil, pero valió la pena contarlo. Si disfrutaste este relato de justicia, karma y empoderamiento, por favor dale un gran me gusta al video ahora mismo, eso nos ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal activando la campanita para más historias increíbles de la vida real. Nos vemos en la próxima historia.